Mañana conoceremos importantes noticias de última hora que sin duda pueden provocar mucha volatilidad en el mercado. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, de la última hora del SP 500 y explicaré qué noticias conoceremos a partir de mañana. Empezando por las noticias de última hora, mañana, miércoles, a las 2:30 p.m. UTC+2, dependiendo del uso horario de cada uno, conoceremos los datos de inflación. Esto de aquí es CPI, es la inflación. La inflación la tenemos actualmente alrededor del 2,9% y se espera que baje aún más al 2,6%. En mi opinión, hay tensión estos días en el mercado, básicamente por esto. Venimos de una semana que ha sido bastante correctiva. Bitcoin ha tendido a la baja, pero Bitcoin lleva tendiendo a la baja desde el 11 de marzo de este año 2024. Y en Estados Unidos hemos visto tres cuartas partes de lo mismo. Nasdaq viene tendiendo a la baja desde julio de este año, SP 500 un poquito más tarde, una semana más tarde. Dow Jones está prácticamente en máximos históricos y el Russell, por motivos evidentes, pues sí que, bueno, lleva un poquito menos de caída que Nasdaq y SP 500, pero claro, está muy alejado de esos máximos históricos que no ha sido capaz ni de sobrepasar durante todo este rally alcista que hemos vivido durante estos últimos meses, ¿no? El tema es que estos días atrás, después de que el precio, por ejemplo, vamos a coger el SP 500, remontara de su primer movimiento bajista, hemos comentado, lo vamos a coger en gráfico diario, a partir del 15 de julio, el Nasdaq fue una semana antes, pero en el SP 500 a partir del 15 de julio iniciamos un recorrido a la baja que duró pues 4 semanas, muy poquito, y justamente durante la semana pasada ya estábamos en plena recuperación, prácticamente y de nuevo en máximos históricos. Pues bien, sobre todo el cierre del viernes, debido a los datos de empleo que tuvimos en Estados Unidos, vimos un movimiento a la baja bastante claro y bastante contundente a final del día viernes, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el mercado no se tomó para nada bien las noticias del viernes. Bueno, además de la tasa de desempleo, también tuvimos las nóminas no agrícolas, que fue el dato que también salió desfasado respecto a la previsión. Y durante esta semana, ayer, lunes, lo que hemos visto es un movimiento claramente diferente, 1,16% arriba respecto al 1,73% abajo que vivimos el viernes pasado, con lo cual estamos viendo que los movimientos a la baja son claramente más contundentes que los movimientos al alza. Esto no significa que el mercado no pueda recuperarse, ni mucho menos, simplemente significa que estamos en un proceso de espera. ¿De espera a qué? Pues de espera al próximo dato importante que, como he comentado, va a ser la inflación este miércoles. ¿Por qué? Pues porque dentro de esta tónica negativa en la cual venimos durante la semana pasada, tenemos que ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues tenemos que ver si los datos de inflación nos dan una buena noticia para entender que ya ha terminado esta corrección a la baja y podemos esperar un buen movimiento al alza y hasta nuevos máximos históricos, o si por el contrario la inflación no es suficientemente positiva y pues lo más prudente es o deshincharnos o no tocar nada. El tema es que es un dato más que importante. La inflación es de las pocas cosas que, según Jerome Powell, según la Fed, tiene controlada. Han comentado públicamente que la inflación no les preocupa, que están muy contentos, que están seguros de que la van a llevar al 2%, que es su objetivo, actualmente está al 2,9%, y es algo que no les molesta para nada. Han visto que la tasa de desempleo se les ha disparado con mucha fuerza, el movimiento de la tasa de desempleo se ha vuelto prácticamente parabólico. Vamos a ponerlo aquí para que lo veamos. Aquí lo tenemos. El movimiento de la tasa de desempleo se ha vuelto prácticamente parabólico. Fijaros que esta estructura, donde el precio ya no solo que vaya haciendo como S, sino que directamente explota al alza, ocurre en fases realmente avanzadas. Y ahora lo veréis a la que ponga un gráfico del SP 500 encima. Es decir, lo habitual es que la tasa de desempleo vaya poquito a poco subiendo. Pero si pongo el desempleo y encima pongo el SP 500, os daréis cuenta de que
lo normal es que esa tasa de desempleo se vuelva parabólica en momentos donde el SP500, en momentos donde el SP500 ya está enfangado en una clara tendencia bajista. Es lo habitual, ¿vale? En cambio, la situación en la que nos encontramos ahora, y esto se puede ver muy fácil, como digo, poniendo la tasa de desempleo, poniendo el SP500, viendo cuándo se vuelve parabólica y viendo qué hace el SP500 entonces, ¿no? Pues como he comentado, este movimiento parabólico es habitual en momentos donde el SP500 ya está en clara tendencia bajista, pero es que la realidad del SP500 es esta, están máximos históricos, con lo cual la Reserva Federal de Estados Unidos se ha dado cuenta de que se le ha disparado el desempleo y de que la inflación, bueno, ya va tendiendo a ese 2%, con lo que se determinó que en 8 días, en cuanto a tipos de interés, las probabilidades de tipos de interés es que del 5,25, 5,50 se bajen al 5,525, 25 puntos básicos de bajada. ¿Por qué creo que el día de mañana es tan importante? Pues ya no solo porque puede como agravar la tendencia negativa de estos últimos días o reprimirla, sino porque el día de mañana puede dar la información suficiente como para que el mercado entienda que 25 puntos básicos ya no tienen por qué bajarse, que igual pueden bajarse 50 puntos básicos. ¿De qué depende esto? Depende, evidentemente, de este dato de aquí. Se espera un 2,6%. Perfecto. ¿Qué pasa si sale un 2,4%? Que la inflación está incluso mejor de lo esperado. Con lo cual, ¿por qué vamos a tener que bajar 25 puntos básicos cuando podemos bajar 50? Y esto es un cambio sustancial en la economía. Esto es un cambio sustancial porque esto determinará la posibilidad y el margen de maniobra de empresas, que determinará los ingresos de las mismas, que determinará la capacidad de contratación, que determinará la capacidad de gasto del hogar, que determinará la capacidad nuevamente de ingreso de las empresas, que evidentemente determinará la situación económica de Estados Unidos. Con lo cual, creo que no solo la situación está tensa o rara o expectante debido a de dónde venimos y lo que tenemos mañana, sino que creo que también lo que ocurra mañana puede influir directamente en lo que ocurra la semana que viene, que es cuando en 8 días vamos a conocer los tipos de interés. Claro, esto sería la parte positiva, la parte en la que la inflación baja más de lo habitual. Pero, ¿qué es lo que ocurre si la inflación mañana se pone al 2,9%? O si sale un dato más alto de 2,6%. Claro, yo no sé cuál es el baremo o cuál es el punto que la Reserva Federal de Estados Unidos tendría como referencia para determinar, oye, cuidado porque ha salido más elevada de lo esperado. Igual nos estamos precipitando reduciendo los tipos de interés tan pronto. En mi opinión, tendría que salir un desajuste terrible, es decir, un 3,2%, para que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda llegar a pensarse mínimamente eso, en mi opinión. Pero ni soy economista, ni estoy evidentemente metido en ningún banco central. Pero claro, hay que valorar esa opción, porque independientemente de que la Fed, aunque el dato salga peor de lo esperado, no considere que tiene que generar un cambio en la política monetaria, que no creo que vaya a haber ningún cambio, o sea, yo creo que si hay algún cambio será porque en vez de bajarse 25 puntos básicos se bajan 50, ¿vale? Es el cambio que yo creo que puede ocurrir, pero no porque en vez de bajarse 25 se bajan 0. Ahora bien, si sale un dato negativo, aquí el mercado lo puede interpretar muy mal, entrar en pánico, reaccionar de forma totalmente emocional y provocar un desajuste terrible a la baja, como mínimo a corto plazo, dentro de todo esto, dentro del índice de SP500, y evidentemente esto se expandiría a toda Europa, tendría efecto directo en los metales, seguramente índices mundiales también o del resto del mundo también serían afectados, y habría que ver qué pasa con criptomonedas. Pero como veis, las noticias de mañana miércoles, sí, es una inflación, es un dato de inflación que estamos acostumbrados a ver inflación una vez al mes, o sea, no es algo distinto. El PIB no sale tanto, por ejemplo. Estamos acostumbrados a ver la inflación, pero
hay momentos y hay momentos. Y creo que en este caso, por de dónde venimos, dónde estamos y qué tenemos la semana que viene, creo que este dato de inflación es mucho más importante de lo que mucha gente considera. Y creo que hay que tener mucho cuidado con el mismo. Dicho esto, ¿cuál es la situación? Habiendo comentado la importantísima última hora de las noticias que vamos a conocer mañana. Vamos a empezar por el SP500 muy rápidamente para no enrollarme demasiado. El SP500, bueno, está formando un principio de proceso correctivo. Es decir, seguimos claramente por encima de la Bull Market Support Band. De hecho, la última vez que la rompimos fue por aquí, en octubre del año 2023. Hace prácticamente un año que no rompemos la Bull Market Support Band. Aquí se formó una falsa ruptura y ahora nos mantenemos aún de momento por encima. Es cierto que hemos formado un principio de cambio de tendencia en gráfico semanal, algo que no había ocurrido en ningún momento. Aquí tuvimos un gran movimiento alcista, un impulso. Aquí sí que formamos un máximo decreciente y el precio inició un movimiento correctivo, pero seguimos formando. Y si mantenemos niveles de Fibonacci, niveles de soporte, resistencia, el precio fue a buscar ciertos niveles de anterior resistencia, ahora soporte, se apoyó y continuó, con lo cual no tuvimos nada tampoco crítico. Pero un doble techo es un principio de cambio de tendencia importante que pues, puede tener consecuencias graves en el gráfico. No digo que las tenga que tener, pero es en lo que se está metiendo ahora mismo el SP500. ¿De qué dependerá eso? Pues bueno, de la estructura diaria. El gráfico diario, obvio, confirma el doble techo, pero no ha confirmado ningún tipo de cambio de tendencia. Para que se confirme esto, necesitamos ver cómo el gráfico diario entra en una tendencia bajista, porque un doble techo en gráfico semanal, que es un conjunto de máximos y mínimos decrecientes en otras temporalidades. Ahora mismo no tenemos nada, tenemos simplemente eso, un doble techo que ha coincidido por noticias, por situación económica tensa, por todo lo que hemos visto de ajustes y desajustes con tipos de interés y un largo etcétera, y seguimos dentro de ese bucle, por así decirlo. Pero si no, si el gráfico diario no se une a esa dirección bajista, no va a haber ningún tipo de efecto X en el doble techo. Simplemente pues será un movimiento que puede ser más o menos negativo y continuaremos sin ningún problema. Lo que sí que está empezando a ajustarse pues es el gráfico de 4 horas, pero es normal. Es normal. ¿Qué es lo que tuvimos anteriormente en este gran movimiento bajista? Pues en gráfico semanal tuvimos un gran movimiento a la baja y en gráfico de 4 horas, ¿qué tuvimos? Un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso, y el precio no fue a más, no se formó una clara tendencia. En gráfico diario, fijaros, solo se formó un movimiento impulsivo, pullback y continuación. Y mucha gente, dependiendo de qué forma de analizar tengas, esto no lo ves ni como un pullback. Tú ves aquí un movimiento a la baja y un movimiento al alza, y ya está, una especie de recuperación en V. Pues bueno, no hubo esa tendencia. ¿Hubo esa intención? Sí, pero no se generó esa tendencia, con lo cual el precio no fue a más. Algo que contrasta con lo que sí que ha ocurrido en Bitcoin. ¿Qué es lo que hemos tenido en Bitcoin? Bueno, pues se formó ese doble techo en Bitcoin y dentro de esa estructura bajista en gráfico semanal sí que hemos tenido realmente en gráfico diario, pues aquí tenemos el doble techo, el primer impulso, el pullback. Lo único que ocurre es que debido al rango en el cual nos encontramos, pues los compradores han demostrado un gran interés en Bitcoin, porque después del doble techo también, aquí se formó el gran doble techo semanal, aquí el pequeño doble techo diario, impulso, pullback, continuación, pullback, y no hubo nunca ninguna continuación, sino que el precio continuó. Del mismo modo que impulso, pullback, y no hubo continuación, sino que el precio se fue para abajo. Y nuevamente, impulso, pullback, y no hubo ninguna continuación, sino que el precio se fue para arriba. Es decir, como veis, Bitcoin dio el principio de cambio de tendencia que aún no ha dado el SP500, o dio el cambio de tendencia diario que aún no ha dado el SP500 en gráfico diario para confirmar ese doble techo, pero no fue capaz de ir a más. Y luego ni fue capaz de ir a más para arriba, ni para abajo, ni para arriba, y ahora estamos en ese de para abajo. Pero como veis, si no hay ese cambio de tendencia efectivo en gráfico diario, el precio no continúa, no tiene profundidad en el movimiento. Así que la temporalidad inferior es clave para ver
si realmente podemos esperar algo más o no. En cuanto a la última hora, bueno, ya estuvimos ayer comentando la falta de fuerza dentro de la ruptura de este rango de aquí, falta de fuerza tanto en la continuación de la ruptura como luego en un pullback totalmente desproporcional. El precio se ha impulsado hacia arriba, que es un poco lo que podíamos esperar, y ahora pues es simplemente ir dándole seguimiento a esto. Yo creo que no va a haber mucho movimiento debido a las noticias de mañana. Es cierto que Bitcoin puede comer un poco aparte, o el mercado de criptomonedas puede comer un poco aparte, pero me da a mí la sensación de que hasta mañana no va a haber demasiado movimiento. Independientemente de que criptomonedas coman aparte, lo que está claro es que son sensibles a los cambios de tipo de interés, ya que el tipo de interés fue lo que generó una clara dirección opuesta en todo el último gran mercado alcista. Esto de aquí no únicamente sirvió para que el precio de Bitcoin formara un gran movimiento a la baja, sino que sirvió para que las altcoins sobrepasaran a Bitcoin. Hasta entonces, ¿qué es lo que ocurría? Vamos a poner... A ver, un momento. No. Vamos a poner others entre Bitcoin. O bueno, lo vamos a poner al revés porque si no, a veces TradingView. Fijaros, vamos a poner el gráfico de others entre Bitcoin. Esto simplemente es un gráfico que lo que hace es comparar del top 10 hacia abajo con Bitcoin. Si este gráfico sube, el top 10 se comporta mejor. Si este gráfico cae, del top 10 para abajo se comporta mejor. Si este gráfico cae, del top 10 para abajo se comporta peor. Entonces ponemos encima el gráfico de Bitcoin ahora y fijaros. En este preciso instante, cuando Bitcoin, que es de color blanco, lo voy a poner, estaba subiendo con tanta fuerza, lo que he comentado, ¿qué es lo que hacía others entre Bitcoin? Caer con mucha fuerza. ¿Qué significa? Que others se comportaba peor que Bitcoin. Es decir, Bitcoin se comportaba mejor que del top 10 hacia abajo, porque subía mucho más. Pero vinieron los tipos de interés y no solo provocaron un movimiento correctivo en Bitcoin, aquí lo veis de color blanco, sino que fijaros, fue el punto en el cual, aquí fue cuando se bajaron los tipos de interés, fue el punto en el cual others Bitcoin llegó al mínimo. A partir de entonces, others empezó a comportarse mejor que Bitcoin, tanto en la caída de Bitcoin como luego en el posterior mercado alcista. Así que los tipos de interés, el ajuste a la baja de los tipos de interés en Estados Unidos durante el año 2019, como ya hemos analizado 3 trillones de veces, no solo sirvió para que Bitcoin iniciara un movimiento correctivo, eso está muy bien, sirvió para dar ese cambio de paradigma en el mercado de las criptomonedas y confirmar de alguna forma la aceptación del inversor a invertir en criptomonedas de más baja capitalización y con lo cual mayor riesgo. Así que, de acuerdo, Bitcoin puede comer aparte, el mercado de las criptomonedas pueden comer aparte respecto a la economía tradicional, al fiat, a la inflación y demás. Sí, pero pasan por el aro. Con lo que creo que Bitcoin también puede tener esa falta de volatilidad durante las próximas horas hasta el día de mañana. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.